A ver, vale. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery. Bueno, para quienes no nos conozcan, este es un espacio destinado al intercambio de conocimiento sobre arquitectura, diseño, innovación. Y bueno, por eso estamos hoy aquí. Celebramos este Diseño para la Salud, conmemorando el Día Mundial de la Arquitectura. Y bueno, sin más, voy a darle la palabra a Marta Vallusera, presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí en esta celebración, por un lado, del Día Mundial de la Arquitectura, un evento muy especial para nosotros en lo que compartimos con todos la arquitectura como bien de interés general y como una herramienta imprescindible para hacernos más felices y mejorar nuestro bienestar. Quisiera también aprovechamos este día también para la presentación del documento Ciudad y Territorio Sostenible del Observatorio 2030 del CESCAE como elemento también imprescindible en temas de sostenibilidad, esa unión entre salud, bienestar, sostenibilidad que tanto nos ayuda en nuestro día a día. Quisiera agradecer al presidente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, Manuel Enríquez, que nos acompaña hoy aquí. Y también un agradecimiento muy especial a Miguel Ángel Díaz Camacho, anterior presidente, por su trabajo en este documento y a todos los que forman parte de ASA por su apoyo siempre constante al Consejo. Quisiera también agradecer a los participantes de la mesa redonda que se ha organizado con motivo del Día Mundial de la Arquitectura y que con sus intervenciones nos van a mostrar una visión multidisciplinar sobre la relevancia de la arquitectura y la planificación urbana en nuestro día a día y, por tanto, en nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Roca Gallery, a Arturo Criado. Muchísimas gracias por acogernos generosamente en este maravilloso espacio. Como hemos dicho, hoy celebramos el Día Mundial de la Arquitectura bajo el lema Diseño para la Salud o Arquitectura para el Bienestar. Algo que nos invita a reflexionar de forma muy especial en cómo son nuestros espacios, cómo son nuestras viviendas, cómo son los espacios que nos rodean y, por tanto, en definitiva, cómo es la arquitectura y la importancia que tiene en nuestro bienestar. La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es en este ámbito donde vemos en la arquitectura todo su papel, toda su utilidad para proporcionar a los ciudadanos edificios y espacios urbanos que garanticen nuestro bienestar, mejoren nuestra calidad de vida, consiguiendo cambios a escala social que consigan, por tanto, también reducir desigualdades. Forma parte de nuestra labor como arquitectos comprender esas necesidades y ofrecer nuestro conocimiento técnico para aportar soluciones que nos permitan tener ciudades mucho más saludables, mucho más justas, mucho más inclusivas y sostenibles sin renunciar a la belleza, que es un poco lo que definen la Declaración de Davos, la nueva Bauhaus europea y la Ley de Calidad de la Arquitectura. Esta necesidad se ha hecho más patente si cabe en los últimos años debido a la pandemia, que nos ha obligado un poco a replantear nuestras formas de habitar, nuestra forma también de trabajar, de tener momentos de ocio y, por tanto, pone de manifiesto nuevas necesidades, a las cuales tenemos la necesidad de dar una respuesta desde el ámbito de la arquitectura. Debemos abordarlos desde una visión global, desde una visión integral, de manera que planteemos lugares para los ciudadanos más confortables, bellos e inclusivos, sin olvidarnos también de los aspectos identitarios que definen ese arraigo y ese apego que nos hace querer y nos hace apreciar los espacios que habitamos. Además de estos cambios en nuestras viviendas y en nuestros espacios
urbanos, bueno, nos vemos también con la necesidad de abordar temas como pueden ser el calentamiento global, el acceso a una vivienda digna y asequible, el progresivo envejecimiento de la población y el necesario reequilibrio medioambiental y social, y por tanto nos sitúan ante un reto urgente que tiene efectos directos hacia nuestra salud y que nos insta a acometer una transformación profunda que redefina nuestras ciudades y el entorno en que vivimos. Quisiera destacar la importancia que tienen los fondos Next Generation, una oportunidad que tenemos ahora encima de la mesa y que, por tanto, nos va a permitir abordar esa necesaria ola de renovación que ya era una urgencia antes de la pandemia y que, por tanto, nos va a permitir afrontar estos retos y estos cambios bueno, desde una visión también general, integral y, por tanto, importante para todos. Dentro de lo que es el documento, que como he dicho es importante que hoy podamos presentar, quisiera destacar la labor y el funcionamiento del Observatorio 2030, que ha supuesto realmente un nuevo modelo de trabajar, un modelo compartido por todo el sector que ha conseguido encajar diferentes realidades dentro de objetivos y visiones compartidas. Sin duda, esta manera de trabajar nos hace mucho más fuertes, moderniza el sector y nos prepara para afrontar juntos y de mucha mejor manera los retos que tenemos por delante. Durante estos 4 años, el Observatorio, organizado con grupos de trabajo para tratar diferentes temáticas, ha ido elaborando numerosos documentos e informes que han tenido gran acogida, como la Guía Práctica para la Gestión de Ayudas a la Rehabilitación Energética para el PRE o la Guía Ciudadana para la Rehabilitación, entre otros, además de también impulsar acciones compartidas que dan respuesta a temas de máxima actualidad, como puede ser la declaración del sector de la edificación ante la emergencia climática. Hoy se hace público el resultado de este grupo de trabajo, del Grupo de Trabajo de Ciudad y Territorio Sostenible, que ha elaborado un informe en el que se aborda de forma multidisciplinar la sostenibilidad urbana y territorial, a través del estudio de 5 líneas temáticas: del desarrollo sostenible, la intervención urbana integral, la movilidad sostenible, aire, energía, agua y residuos y gobernanza y equidad social. Los más de 100 colaboradores de este grupo de trabajo, que representan, como hemos dicho, diferentes sensibilidades y visiones dentro del sector, han reflexionado sobre los principales retos que la arquitectura y el urbanismo tienen frente al cambio climático, defendiendo 7 objetivos y hasta más de 100 acciones a implementar en una fase posterior, en la que contaremos también con la participación de todos estos colaboradores, de estas personas que aportan conocimiento, aportan experiencia y, por tanto, asesoramiento en la puesta en marcha de todas estas acciones. Esta acción coordinada es la mayor fortaleza que tiene el Observatorio y por ello quiero agradecer muy especialmente a todos los miembros, a patrocinadores, a colaboradores y a invitados por este inestimable trabajo que debe ser un ejemplo para todos los agentes, profesionales y también para los representantes de las administraciones públicas. Una forma que debe instarnos a esa continuidad en una labor que no solo representa un beneficio para el sector, sino también para la sociedad en general. Quisiera también agradecer la labor de la directora del Observatorio, de Ángela, y también de su equipo, Enrique y a Sergio, por ese trabajo. Y bueno, a todos, estáis aquí, muchas de las personas que habéis contribuido en la elaboración de este informe. Muchísimas gracias a todos y doy ahora paso a Manuel Enríquez, para que haga una explicación, no te encontraba, una explicación del documento. Bueno, buenos días. Quiero empezar agradeciendo especialmente al Consejo Superior y especialmente a Marta, al Observatorio 2030 y especialmente a Ángela. Y quiero tener un recuerdo también muy especial con Lluís Comerón,
pues por la gran confianza que han depositado en ASA y bueno, la gran confianza que tenía en nosotros, que le llevó a invitarnos a participar en este grupo de trabajo y a coordinarlo y dirigirlo durante este tiempo, ¿no? Es un honor para nosotros, como ASA, el participar en esta presentación y especialmente en un día como hoy, Día Mundial de la Arquitectura, ¿no? El primer lunes de octubre, porque realmente aglutina lo que es la esencia de ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, que pasa por ser una asociación que pretende apoyar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad desde la puesta en valor de la arquitectura. Realmente aglutina nuestra razón de ser propiamente dicha, ¿no? Y más en un día como hoy, como este, en el cual el lema de este año, de este Día Mundial, es el diseño para la salud, que realmente es una de las líneas de trabajo prioritarias dentro de lo que es la asociación, ¿no? Me toca a mí hacer la presentación como actual presidente de ASA, pero realmente el grupo de trabajo del GT2 lo dirigió y lo coordinó durante todas sus fases Miguel Ángel Díaz Camacho, que está aquí presente, que era el presidente de ASA durante toda aquella época. Participaron también en la estructuración del mismo Arbag, la sociedad cooperativa, y también otros miembros de la Junta Directiva de ASA y propios socios participaron en el mismo. Si ponemos la presentación, por favor. Gracias. Voy a hacer una presentación, bueno, de lo que es un poco el documento que se ha generado, como bien ha introducido Marta, ¿no? El grupo de trabajo que se ha desarrollado en este tiempo es un grupo de trabajo que se engloba dentro del desarrollo que ha hecho el Observatorio 2030 en estos últimos años y dentro de lo que veis ahí, los 7 grupos de trabajo que han participado, todos englobados en los criterios de ciudad y territorio. Territorio justo, sostenible, de calidad, digital, ¿no? Saludable, en transición y productivo, ¿no? Estos grupos de trabajo que han ido trabajando, creo que el nuestro es el primer documento que se presenta, pero irán presentándose luego todos los demás documentos del resto de grupos de trabajo, se basan en unos objetivos básicos que, como veis ahí, ¿no? Son objetivos que tienen que ver, y yo, porque me han puesto muy lejos y no veo, si no os importa, me voy a poner aquí porque así lo voy viendo a la vez que os lo cuento, ¿no? Esos objetivos básicos tienen que ver con diseñar un abordaje integrado, multitemático y transversal, en visibilizar las aportaciones y los avances, ¿no? Establecer una visión común y definir unas líneas de actuación. Estos objetivos son los objetivos que han tenido todos los grupos para poder empezar a trabajar, ¿no? Estos objetivos se basan en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, que todos conocéis, los 17 objetivos que aparecieron ya desde hace ya unos cuantos años y que son, diríamos que nuestra matriz para poder empezar con los grupos, ¿no? Esos objetivos dentro de la Agenda 2030 se centran sobre todo en 7 más específicos, 9 más específicos, aunque ya veréis cuando veáis el documento que realmente se ha participado y se han intervenido en todos ellos, ¿no? La Agenda 2030 nos da paso, en el caso de España, a la Agenda Urbana Española, con los objetivos estratégicos de referencia y bueno, pues los 10 objetivos estratégicos de referencia que ponen, diríamos, en relación a nuestro entorno esos objetivos generales. Cada grupo de trabajo se ha organizado, diríamos, en varias fases. Una primera fase era la fase analítica, la fase en la cual se organizaba esos grupos a partir de unos ejes temáticos que cada grupo ha ido definiendo. Esos ejes temáticos se han trabajado en mesas de trabajo, en unos workshops, para conseguir un mapa de situación. ¿Cómo estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de la situación? A partir de ahí se dio un paso a establecer una dinámica, la visión, ¿no? De dónde queremos llegar a partir de esos mesas de trabajo, visión, problemática y retos. Y una vez establecida la visión, se dieron una serie de propuestas y una serie de objetivos que van a dar lugar, diríamos, a las siguientes fases del trabajo de los grupos. Estos son los 5 ejes que se marcaban en el grupo de trabajo de Ciudad y Territorio Sostenible. Nos ha nombrado ya Marta. El primero es el paraguas que agrupa a todos los grupos de trabajo, que es el desarrollo sostenible. El segundo es la intervención urbana integral, ¿no? Ya sea en el entorno construido o natural. El tercero es la movilidad sostenible, planteando alternativas de transporte. El cuarto tiene que ver con los suministros y los residuos, aire, energía, agua y residuos. Y el quinto es también algo global, entiendo que a la mayoría de los grupos de trabajo, que es la gobernanza y la equidad social, ¿no? Dentro de conseguir una sociedad cada vez más inclusiva, ¿no? Estos ejes se estructuran, cada uno con sus subcapítulos, dentro de 3 líneas transversales que tienen que ver
con la transición energética y el cambio climático, con la propia economía circular, más vinculada a lo que son los suministros, y con el concepto, diríamos, tan en vigor como la resiliencia, que agrupa un poco a todos ellos. Esto no son más que capturas del propio documento, que lo podréis ver con más tranquilidad, pero por estructurarlo y para que entendáis cómo ha sido un poco el proceso de trabajo, ¿no? A partir de esos ejes principales se organizaron mesas de trabajo y encuentros. En el caso de nuestro grupo, pues hubo 7 reuniones específicas de grupo, 27 ponentes, 167 participantes, 2 encuentros transversales con otros grupos para establecer sinergias, con 20 ponencias y más de 172 asistentes presenciales. Estos grupos de trabajo empezaron con una primera reunión, precisamente aquí, en Roca Madrid Gallery, el 19 de marzo del 19, y terminaron la séptima mesa de trabajo. Se realizó ya pues de forma telemática, como alguna de las últimas que tuvimos que hacer, por las fechas que eran el 12 de junio del 2020. Pero veréis que prácticamente un proceso de algo más de un año en esas mesas de trabajo y en esas reuniones. Una vez establecidas las mesas de trabajo, dábamos el paso a la visión. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿No? ¿Qué es lo que nos imaginamos un poco de reflexión hacia el futuro, ¿no? Esa visión no era a dónde queríamos llegar con esta temática que se había planteado, y lo que planteábamos es para cada visión un análisis de la problemática y de los retos, todo siempre en base a los ODS. Porque veis un ejemplo, la visión primera que se estableció dentro del grupo de trabajo del GT2, la hablábamos como la repoblación del territorio rural, cómo revertir la situación presente y desequilibrio territorial. Veis que la visión se divide en 2 líneas, transformar pueblos y favorecer existencia de núcleos, urbes más pequeñas. Se identificaban una serie de problemas no resueltos que entendíamos: impedimentos legislativos, faltas de cooperación, escasez de recursos, falta de visión global, ¿no? Problemática, diríamos que bastante entendible por parte de todos, y establecíamos una línea de los retos, qué queríamos alcanzar, qué podemos alcanzar, qué tenemos que hacer para alcanzar esta visión. Y ahí se establecía el revertir el desequilibrio territorial y una serie de problemáticas. De cada una de estas visiones se establece este desarrollo, y las visiones que se organizaron fueron 6, a nivel un poco, diríamos que estructurado, ¿no?, en estas temáticas. La que os he comentado, la repoblación del territorio rural; la visión 2, rehabilitación de edificios y regeneración urbana como pilares de la integración; una sociedad más sostenible con modelos actualizados; la visión 4, movilidad, accesibilidad, proximidad, sistemas de movilidad sostenible; el impulso de la economía, modelo potente y sostenible que permita no solo resolver los problemas que tenemos, sino impulsar la economía; y una última visión que tiene que ver con sensibilización y formación, que es necesaria y vital en cualquier cosa que queramos poner en marcha, ¿no? Una vez establecidas las visiones, se daba un siguiente paso, diríamos que el paso final, que era establecer ya propuestas de actuación. Estas propuestas se organizaban, lo mismo, identificando una serie de objetivos definidos en base a estas visiones. De estos objetivos se daba lugar a unas estrategias de actuación, líneas de acción más específicas, y cada estrategia tenía asociada una serie de acciones concisas y concretas en las que veíamos, ¿no?, cuál era el trabajo a seguir y el trabajo a desarrollar en lo que nos queda para llegar a este 2030 lo mejor posible, ¿no? Por enseñaros un ejemplo también de uno de los primeros objetivos que se establecía, el objetivo primero, que hablábamos de la emergencia climática, dar respuesta a esa emergencia climática en la que nos encontramos, apostando por la transformación de la sociedad desde una perspectiva económica, social, ambiental. Porque veis un poco el ejemplo, en una primera parte tenemos lo que son las estrategias de ese objetivo. En este caso establecían 6 estrategias: impulsar el urbanismo a escala regional, priorizar la regeneración, integrar y recuperar infraestructuras verdes y azules, reducir emisiones, transformar el sistema de gestión e impulsar y promover la gestión pública directa, ¿no? Cada una de estas estrategias tiene asociadas una serie de acciones, en este caso concreto de este objetivo incluso con ejemplos, ¿no? Impulsar el urbanismo a escala regional, por ejemplo, promoviendo la implantación de la agenda urbana, como está, por ejemplo, la agenda urbana vasca; promover proyectos de escala regional, como es el Bosque Metropolitano en Madrid; o promover modelos de movilidad sostenible, ¿no? Y cada una de estas acciones asociadas la vinculábamos realmente a los objetivos de desarrollo sostenible en el que se apoyan. Esto, bueno, lo tenéis muy desarrollado en el documento, pero un poco la estructura en la que se estaba organizando, ¿no? Y por centrarme en lo que es un poco el resumen de las mismas, pues llegaron a establecer 7 objetivos que se concretaron. El objetivo primero, la emergencia climática que hemos nombrado; objetivo segundo, transición energética y descarbonización; implementar el modelo energético más sostenible; el objetivo tercero, equilibrio urbano y rural, revertir el desequilibrio territorial urbano y rural; y el objetivo cuarto, la rehabilitación integral y la regeneración urbana.
El quinto, la gestión multinivel, generar una alianza multisectorial, que impulse estos planes. El sexto, generar una cultura ambiental, educar, formar, sensibilizar, concienciar, cosas que parece mentira que tengamos que seguir diciendo a las alturas que estamos, pero que hay que seguir repitiendo y repitiendo constantemente para que calen. Y el séptimo, la innovación, algo realmente muy interesante y necesario en todo esto. De una manera muy rápida, intentando no salirme del tiempo, resumen muy rápido lo que es el grupo de trabajo y lo tenéis en el documento y en los repositorios que tiene el Consejo Superior, ¿no? Cuando hablamos de todo este recorrido y como reflexión un poco final a mi participación, ahora se abre una nueva etapa en la que el Observatorio 2030 constituirá un comité científico y un comité técnico para poder desarrollar y monitorizar todos estos trabajos, ¿no? En el cual se pondrá en cuenta, como ha dicho Marta, ¿no? Pues la relación entre los diferentes actores, ¿no? Cuando hablamos de los primeros indicios documentados de la relación de la arquitectura con la sostenibilidad, participé no hace mucho, hace una semana, en otro acto parecido, en este caso era de economistas, y ellos hablaban de que los primeros indicios de la economía con la sostenibilidad hablaban de hace 50 años, 60 años. Nosotros podemos hablar que la arquitectura y la sostenibilidad tienen relación desde hace más de 2000 años, ¿no? Ya Vitruvio escribió los 10 libros de arquitectura, ¿no? Los edificios particulares estarán bien dispuestos si desde el principio se ha tenido en cuenta la orientación y el clima. 2000 años después seguimos un poco intentando orientar las cosas bien y tener en cuenta el clima, ¿no? Si algo hemos aprendido en este proceso es que la sostenibilidad es precisamente eso, un proceso, ¿no? Cumplimos hitos, pero nunca llegamos a la meta. Si nos parece que hemos llegado a la meta, lo que tenemos que hacer es desplazar la meta y seguir avanzando hacia la meta. En los hitos que se ha ido viendo en estos últimos años, esto es muy patente. Cuando creemos que hemos llegado a algo que soluciona, que hemos dado con la piedra filosofal, pues estamos equivocados. Posiblemente, ¿no? Tenemos que volver a repensar y repensar y repensar y volver a cuestionar lo que nos estamos planteando, ¿no? Y si algo también hemos aprendido es que si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿eh? Esta es una frase muy manida, no hace mucho, bueno, se utilizaba en otros ámbitos, pero creo que es muy, muy vigente para utilizar en nuestro sector. Si no somos parte de la solución, seguro que somos parte del problema. Si no somos conscientes de ello, somos parte del problema. Los retos que nos enfrentamos son muchos, ambiciosos, ¿no? La visión del futuro hay que ser siempre optimista, pero tenemos que ser conscientes que las nuevas formas que tenemos de habitar, de trabajar, de consumir, de movernos, van a cambiar y están cambiando, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el del COVID, que lo hemos vivido todos, y cuando acabó el COVID, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en una situación geopolítica como la que vivimos? Constantemente repensando. El objetivo del observatorio, y en este caso los grupos de trabajo, es eso, seguir trabajando, seguir repensando y seguir cuestionando lo que hemos llegado a hacer, lo que hemos plasmado en este documento, que si posiblemente lo volviéramos a reescribir, lo volveríamos a cambiar, y eso es de alguna manera el objetivo un poco de este proceso, el repensarnos, no conformarnos con lo que hacemos, ser autocríticos y estar constantemente cuestionándonos lo que hemos decidido para poder avanzar. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Manuel. Bueno, pues yo voy a dar paso, antes de empezar la mesa redonda, al vídeo del Día Mundial de la Arquitectura, que antes nos lo hemos saltado, pero que creo que merece la pena y que nos va a servir pues, para que luego todo tenga más sentido, ¿no?, en lo que vamos a hablar. Creo que está preparado.
de este vídeo que yo creo que refleja fenomenalmente bien lo que queremos transmitir en este Día Mundial de la Arquitectura, diseño para la salud, y sobre todo vamos a dar paso a la mesa redonda. Invito a los tertulianos que están aquí presentes a que vengan conmigo y que abramos un diálogo sobre este tema tan apasionante que todos los que estamos aquí, sí, tomar asiento como queráis, que tenéis que sentiros cómodos. Para todos los que estamos aquí, o para muchos de los que estamos aquí o vemos este vídeo, pues nos resulta como muy, perdonadme la expresión tan coloquial, de cajón lo que estamos diciendo, ¿no? Pues claro que el diseño tiene una influencia directa en la salud, pero ¿a quién se le ocurre pensar lo contrario? ¿No? Pensamos eso. Estamos todos convencidos, nos dedicamos a ello. ¿Pero de qué se trata? Se trata, pues, de contárselo a los ciudadanos, de transmitirles a los ciudadanos que realmente ese trabajo que hacemos y ese entorno en el que viven influye de una manera determinante en su salud y en su bienestar. Hoy nos acompañan varios expertos multidisciplinares en la línea en la que aquí estamos como... Un momentito, servimos el agua, que el agua también es salud. En la línea de lo que queremos defender también desde el observatorio, que es que el arquitecto como posible director de orquesta de ciertas actuaciones urbanas con carácter integral solo forma parte de esa orquesta, pero que necesitamos al resto de la orquesta, necesitamos a otras personas y a otras disciplinas, a investigadores, a sociólogos, a médicos, por supuesto, que son los que saben de salud y los que nos pueden orientar y con los que debemos trabajar de manera conjunta y cambiar hacia un modelo colaborativo para poder introducir una visión integral realmente en las decisiones urbanas y también traspasar la escala del edificio a la escala de la ciudad, que al final es el ecosistema donde todo interactúa, ¿no? Bueno, tenemos el placer y el honor de que nos acompañe online, porque no ha podido venir presencialmente, a María Neira. Todos la conocemos del telediario durante la pandemia para su hartazgo personal, pero bueno, creo que es muy importante que esté aquí representada la OMS, porque es una organización multilateral, internacional, que nos permitirá ahora durante el debate aterrizar un poco una serie de parámetros a ese nivel multiescalar, ¿no? Ver cómo desde un organismo tan importante pues se puede influir en que esto se aterrice a los distintos contextos, identidades culturales, etcétera. Nos acompaña, voy a seguir el orden simplemente de aparición, Eugenia del Río, que es secretaria general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y especialista arquitecta, especialista en sostenibilidad. Nos acompaña Manuel Franco, investigador, epidemiólogo, profesor en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos. Nos acompaña Caroline Daher, también investigadora y responsable de estudios de influencia de salud y desarrollo urbano en el Instituto de Salud Global. Y nos acompaña Atxo Man, arquitecta, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, investigadora también y una activista, podría llamarte, Atxo, en temas de género y de geografía social, probablemente. Entonces, la verdad es que me gustaría que hablásemos entre todos de manera muy relajada y con un lenguaje que nos pudiera entender todo el mundo. Todo lo que se hace en el observatorio luego queda colgado en nuestra web para que sea accesible para todas las personas y también para todo el sector que forma parte de esta mesa transversal en la que tenemos industria, tenemos fundaciones, tenemos otros consejos profesionales para predicar con el ejemplo de ese multilateralismo y esa cooperación interdisciplinar que necesitamos poner en marcha cuando hablamos de ciudades. Y bueno, en fin, tenemos industria, tenemos promotores, constructores, un sector muy atomizado que tiene que empezar a pensar la ciudad de otra manera y de esa manera colaborativa. Y post-pandemia, pues casi que voy a empezar contigo, María. Post-pandemia, ya que te he introducido además hablando de cómo desde un organismo internacional podemos aterrizar las medidas que se plantean, por ejemplo, en este documento a esa escala nacional, cómo desde la OMS pensáis que podemos vincular la ciudad, el trabajo de los arquitectos, de los urbanistas, de los sociólogos, para mitigar las consecuencias en la salud, sobre todo. ¿Qué influencia veis desde la OMS que tiene este urbanismo
En esa primera frase ya lo decís, ¿no? Ese 80% de los determinantes están fuera del sistema sanitario. Pero ¿cómo trasladamos esto a la ciudadanía y cómo la OMS puede ayudarnos a hacerlo, a ser un vehículo? Bueno, ante todo, mil gracias a todos. Encantada de estar proyectada en una pared. Me gustaría más estar sentada ahí, pero obviamente me viene muy difícil. Pero muchas gracias por la invitación y sobre todo enhorabuena por festejar hoy, por celebrar este Día Internacional de la Arquitectura y dedicarlo a diseñar salud. Me ha encantado que habéis empezado diciendo que la salud no solo es la ausencia de enfermedad y que has asumido también que los médicos entendemos de salud. A veces los médicos entendemos de enfermedad e intentamos curar enfermedades cuando en realidad obviamente nuestro trabajo tiene que ir todavía más allá de cuidar enfermedades y de dedicarnos a que nuestros hospitales sean los mejores para el tratamiento de los pacientes, sino que tenemos que ir también a influenciar fuera y asegurarnos de que la salud va a ser protegida y promovida fuera. Y una de las zonas fuera donde podemos tener más influencia y donde más se va a jugar nuestra salud, para bien o para mal, es en los entornos urbanos, en las ciudades. No cabe ninguna duda y por eso nosotros en el manifiesto para una recuperación verde y saludable que pusimos en marcha 2 meses apenas después de la pandemia, porque ya entendimos que habría que atacar las causas, las raíces de esa pandemia, y una de esas raíces era evidentemente la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, pero otra también el ver cómo estábamos viviendo en nuestras ciudades, cómo se transmite, qué densidad de población tenemos, qué tipo de energías usamos en las ciudades, cómo podemos tener esa eficiencia energética en los edificios, cómo podemos reducir esa contaminación del aire que ha hecho que aquellas ciudades más contaminadas, que estaban ya los ciudadanos expuestos por más largo tiempo a esa contaminación del aire, tenían una vulnerabilidad aumentada con respecto a cualquier virus respiratorio, y por eso es que los arquitectos para nosotros son ministros de salud, cada uno en vuestra mesa de trabajo, con vuestro computador para diseñar esas ciudades que tienen que ser saludables. Creo que tenemos que empezar a dejar de lado a la planificación alrededor de un coche, de un automóvil, y empezar a hacer esa planificación urbana alrededor de los individuos, de los ciudadanos, porque ahí, como digo, se juega nuestra salud. La salud mental, porque si no hay interacción social y esas ciudades son agresivas y aíslan a las personas, no tendremos esa salud mental tan deseada. Salud física, en el sentido de reducir los accidentes de tráfico, las lesiones que pueda haber. Salud de nuestros pulmones y de nuestro sistema cardiovascular, reduciendo la contaminación del aire, reduciendo también esas enfermedades crónicas causadas por ese sedentarismo que de alguna manera nos estimula esas ciudades que no podemos movernos, no podemos caminar, no podemos tener una vida activa. Así que, por supuesto, que os incluimos en esa arquitectura de la salud global. Hacéis una parte muy, muy importante y tenemos toda la intención de trabajar con vosotros intentando influir, en el buen sentido, cada vez más esas políticas de diseño urbano, de diseño de esas ciudades, y seguro que además va a ser da mucha satisfacción a los dos sectores, al sector de la salud y al sector de la arquitectura y del urbanismo, porque los resultados pueden ser increíbles desde el punto de vista de salud de lo que podemos obtener. Muchas gracias, María. Bueno, además te cogemos el guante y ya os incorporamos a los grupos de trabajo del observatorio, que estaremos encantados de trabajar con vosotros. Además, varias de las cosas que has mencionado, pues mira, es porque todos vamos alineados. Al final, estamos ahora todos muy preocupados por la puesta en marcha de los fondos Next Generation, porque vimos el contexto del cambio climático, de la regeneración urbana, de la rehabilitación. Y nosotros, por ejemplo, en la Guía Ciudadana de Impulso a la Rehabilitación que editó el observatorio, una de las cuestiones que manteníamos es que la rehabilitación tenía que ir más allá de ese contexto de oportunidad y tenía que aprovechar los factores beneficiosos para las personas en esa rehabilitación. Uno de ellos, por supuesto, la salud, en cuestiones de aislamiento térmico, acústico, calidad del aire, confort térmico, acústico, lumínico, accesibilidad, etcétera. Es decir, que vamos encima trabajando de la mano, y yo creo que hay que aprovechar todas las sinergias que nos ofrece
esta situación actual. Has mencionado en algún momento de tu intervención que la ciudad nos cuida. Atsu habla de la ciudad cuidadora y nos gustaría que nos contase en qué consiste esa ciudad cuidadora, aunque podamos intuirlo, ¿cómo lo cuentas tú? ¿Qué dirías que es una ciudad cuidadora? Voy a seguir un poco el discurso de María. Y yo creo que solamente con escucharte, si los arquitectos y los urbanistas fuéramos capaces de llevarlo a cabo, ya tendríamos la solución, ¿no? Una ciudad cuidadora, además, en la pandemia lo vimos, ¿no? Era aquella ciudad que intentábamos que nos cuidase cuando estábamos metidos en nuestra casa. Esos colectivos que vivían con zonas compartidas en los que unos se ayudaban a otro, o el del barrio que ponía el anuncio de la persona que vivía sola, de alguna manera la pandemia nos hizo ver cómo vivíamos, ¿no? Y nos hizo tener un tiempo distinto. La ciudad cuidadora, evidentemente, es una ciudad que tiene otros tiempos. Unos tiempos que no tienen nada que ver con la dualidad en la que nos hemos acostumbrado a vivir, que es dentro de casa nos cuidan, fuera vamos al trabajo, dentro está una mujer full time, 24/7, fuera está un coche. Si empezamos a romper todo eso y quitamos también la dualidad de lo construido y lo natural, del día, la noche, de dependiente, independiente, y queremos recuperar una ciudad en la que podamos estar todos y todas, y no solo humanos, mucho más que humanos, porque realmente las ciudades lo que tienen que ser es biodiversidad en todos los sentidos, pues la ciudad cuidadora es muy sencillo, es una ciudad que tiene que se puede mover al tiempo de todo el mundo. Y no como ahora al tiempo del que va en coche, porque tiene un coche y porque va al trabajo. Si imaginemos por un momento, y lo hemos vivido en la pandemia, una ciudad sin coches, una ciudad en la que el transporte público es el que está ahí, en el que los semáforos pudieran durar 7 minutos y entonces nosotros pudiéramos recorrerlos tranquilamente, los niños podrían estar sueltos, no tendría que haber diferencia entre acera y calzada, no se quemarían nuestros no humanos las patas porque somos islas de calor, ¿no? No habría ruidos, no habría jaquecas, no habría insomnios, no habría contaminación. Es que es tan sencillo como poner la vida en el centro de las ciudades y de la arquitectura. Y para poner la vida solamente hay que poner el tiempo. Evidentemente, esta postura choca frontalmente con una ciudad que he leído, que estaba en lo que has nombrado tú, ciudad y territorio productivo, pero en cambio en esa invitación que has tenido a seguir trabajando no he visto ciudad y territorio reproductivo, que son justamente esas actividades que no buscan el beneficio económico, sino el beneficio de la vida y de los ciudadanos humanos y no humanos. Y también, por matizar un poco en el documento, que me ha parecido un documento de trabajo muy completo, creo que el final no es para el bienestar de los humanos, sino para un bienestar más que humano. Y ahí incorporo una naturaleza que no está domesticada y unas normativas que permitan que esto pase. En Madrid, por ejemplo, bueno, nuestra representante del COAM lo sabrá, está prohibido que ningún polinizador está a menos de 500 metros nuestro. ¿Cómo queremos tener verde si no dejamos que se polinice? Entonces, quiero decir, como María ha dicho, es un entramado súper completo en el que las arquitectas somos una parte, pero debemos estar con los economistas, con los abogados, que son los que hacen las normas, con los epidemiólogos, con las médicas y, bueno, y con la ciudadanía, que parece que estamos como, no sé cuántos de aquí hoy seremos ciudadanía, pero posiblemente ninguno, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, efectivamente, me has dado pie además ahora para preguntarle a Caroline, porque has mencionado la ciudadanía, el papel importantísimo que tenemos que dar en esa co-creación radical, ¿no?, de nuevos entornos, pues yo creo que sostenibles. Es que la palabra sostenible la usamos mucho, pero realmente la aplicamos poco en toda su complejidad, porque en realidad la sostenibilidad en sus 3 vertientes es muy compleja de conseguir, ¿no? Caroline, desde el Instituto de Salud Global, vosotros apostáis por procesos en los que involucráis a la comunidad. ¿De qué manera involucráis a la comunidad? Y se tienen en cuenta estos factores, por ejemplo, que ha mencionado Atsu, no solo de la comunidad, digamos, humana, ¿no?, sino también de que convivimos en un planeta pues, que tiene los recursos limitados y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que integrar a esos otros habitantes que son los que nos dan también la vida o que nos facilitan vivir aquí, que seguirán aquí aunque desaparezca esa civilización, ¿no? Gracias y mucho gusto de estar aquí. Y primero, antes de todo, quiero felicitar el informe, que me ha parecido muy bien, y también un
un ejemplo de un informe muy asequible, ¿no? Desde la investigación a veces tenemos el vicio de presentar las evidencias y cosas de manera no tan asequible. He encontrado que el formato y la manera de estructurar ha sido muy coherente y os felicito. La investigación yo no diría que siempre ha sido una cosa tan participativa, ¿no? en cuanto a la conexión con la comunidad, pero cada vez más hay la exigencia que sea así, porque al final las personas que conocen los retos y también a lo mejor a veces las soluciones son los propios ciudadanos de la comunidad. Entonces la ciencia ciudadana es una práctica que están haciendo y cada vez más presente en centros como EdX Global y otros. Y esto está como muy vinculado con procesos de participación, yo diría, pero con este toque de investigación, que ahí se intenta emparejar lo que son la participación o co-creación con el rigor, digamos, científico del proceso de diagnosticar, estudiar y recogida de datos, porque al final la información es poder, ¿no? Para tomar decisiones, para hacer entender cuáles son los retos y las barreras que tenemos y cómo lo tenemos que enfrentar. Entonces, en sentido, el proceso de ciencia ciudadana sería de llegar a aproximar a una comunidad, de consensuar cuál sería la pregunta o el problema que quieren enfrentar y el proceso emparejado con la comunidad científica de cómo lo van a investigar, la recogida de datos, el análisis de datos y las propuestas de cómo se puede solucionar. Entonces, esto yo creo que de cara al futuro es cada vez más como tenemos que trabajar formando estas comunidades de práctica multisectoriales, multiactor, que ponen a las personas en el centro. Yo creo que es muy importante para el tema también de equidad, que esto como la palabra sostenibilidad, yo creo que es una palabra que se usa mucho, que no es lo mismo que igualdad, y esto también es muy importante de entender, porque la equidad es el reparto que no es lo mismo para todos, pero los que reciben más, los que tienen más necesidad, ¿no? Y que yo también trabajo y colaboro con la Sociedad Internacional de Salud Urbana y tenemos un proyecto que precisamente está estudiando de cómo que el desarrollo sostenible puede ayudar a fomentar la equidad. Entonces, no estamos hablando de únicamente una equidad distribucional, ¿no? Que los bienes, los beneficios están distribuidos bien, pero también temas de equidad estructural, de participativo. Entonces, yo creo que la equidad es algo que trabajándolo con las comunidades podemos empezar a integrar mejor, porque si no tenemos, igual que la sostenibilidad que tenemos que tener presente en cada paso, si la equidad no tenemos presente en cada paso, yo creo que siempre vamos a quedar cortos, porque sabemos que las ciudades exacerban las inequidades por su complejidad y su estructura. Entonces, tenemos que hacer esta corrección de la equidad de cada paso. Y yo creo que esta manera intencional de trabajar con las comunidades es una manera de hacerlo, que ellos nos pueden mayor participación, mejor entender, ¿no? De dónde están las inequidades estructurales o de proceso que pueden existir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los arquitectos en ese sentido podemos ser como médicos de la ciudad, en el sentido de que también intentar coser esas brechas urbanas a través de un urbanismo que favorezca esa inclusión social, ¿no? Y has hablado de la importancia de los datos, de los números. Y Manuel ya sabe que le voy a preguntar a él, porque antes lo hemos estado comentando, antes de empezar la mesa, y realmente también es muy importante que sepamos trasladarle a la sociedad esos datos, esas estadísticas, esos parámetros, esos indicadores que son los que te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando a veces sabes la diferencia de esperanza de vida en una misma ciudad por haber nacido en un entorno urbano que favorece que tu salud sea mejor, o en un entorno urbano donde pues las casas y todo ello contribuye a que tengas eso, menos esperanza de vida, es que es como increíble. Pero ¿y qué decimos de los niños? Que son el futuro, son los que... El otro día escuché a alguien decir, bueno, pues los niños del futuro entenderán tan poco lo mal que lo hemos hecho con la tierra como lo entendemos nosotros respecto a la esclavitud. Es decir, lo verán con tan malos ojos como nosotros vemos la esclavitud. Pues esos niños que no podemos condenar, ¿cómo sufren las consecuencias de un mal urbanismo? Bueno, pues muchísimas gracias al Consejo por invitarme y muchísimas gracias a todos los que habéis hecho este informe y gracias por darme la oportunidad de hablar desde el punto de vista de la salud pública y
y más desde el punto de vista de la infancia, que muchas veces hablamos de la ciudad para los niños, pero creo que a estas alturas de partido y de nuestra historia creo que ya tenemos suficiente evidencia científica y conocimiento como para hacer las cosas un poco mejor. Y antes de daros muchos datos y aburriros un poco con este tema, yo os voy a hacer una propuesta quizá romántica e infantil, que hablando de la ciencia ciudadana os propongo que penséis por un momento que somos niñas y niños otra vez y que como en el cuento de Peter Pan, viene a Peter Pan y Campanilla y nos permiten no irnos al mundo de nunca jamás y salir volando por los cielos de Londres, sino que Peter Pan y Campanilla nos permiten construir de nuevo el barrio o la ciudad en la que quisiéramos vivir como niños. Y en ese sentido os pregunto que hagáis ese ejercicio de imaginación y penséis cómo os gustaría, como niñas y niños, cómo os gustaría, por ejemplo, transportaros. Cómo os gustaría que vuestro día a día fuera capaz de ir al colegio, de ir a la escuela o de ir al instituto, o cómo os gustaría alimentaros. ¿Cómo os gustaría que os dieran de comer no solo en vuestra casa, sino en vuestro colegio, en vuestro instituto o en la universidad? ¿Y cómo os gustaría, por ejemplo, que fueran los parques? ¿No? Nos gustaría, hablamos de las ciudades de los 15 minutos, no sé si todos los niños de Madrid o de España tienen un parque a 15 minutos, probablemente no, pero volviendo a este tema de la participación ciudadana, le preguntamos a los niños, no, en este vídeo, y me parece buenísimo el vídeo que habéis hecho, no se le ha preguntado ni siquiera a un adolescente. Los adolescentes hablan muy bien, hay algunos que son de lo más elocuentes y elaborados. Y los niños de 8 años te pueden contar exactamente cómo quisieran tener ese parque. Y también pensemos en las instalaciones deportivas, ¿no? Hablamos mucho de que tenemos que estar físicamente activos. La doctora María Neira decía que somos profundamente sedentarios. Somos sedentarios por la manera en la que nos transportamos, pero también somos sedentarios porque nuestro tiempo libre lo dedicamos a jugar a la tablet o a la Wii o al Minecraft o no sé, 20.000 posibilidades que tenemos, pero no para hacer deporte. Y los niños quieren hacer deporte. Seguramente si les preguntásemos, en el viaje de Peter Pan que os propongo, querrían mucho más estar jugando en una cancha de baloncesto o de fútbol o de balonmano que estar jugando 7 horas al día, que hay algunos niños que lo hacen, jugando al Minecraft. Entonces, bueno, yo creo que ese ejercicio es muy necesario que lo hagamos y que lo hagamos desde la ciencia, desde la investigación, pero que lo hagan también de la ciencia y la investigación de la salud pública, a la que yo me dedico, a la epidemiología urbana, pero que lo hagan también los arquitectos y los planificadores urbanos y sobre todo que lo haga la ciudadanía, esos niños y esas padres y esas madres, para que nuestros decisores políticos nos hagan caso. Yo he tenido la suerte de tener un proyecto de investigación enorme, de estos que salen en los telediarios y que financia Europa, y realmente en la Asamblea General de Madrid que me invitaron no me hicieron ni caso, pero ni caso o sea, silencio sepulcral. Cuando te invita la cadena SER o te invita El País o te invita el ABC o te invita la COPE, entonces sí te empiezan a hacer caso. Porque ya no es que te hagan caso a ti, es que lo que están pensando es que hay muchos ciudadanos que están dándole vueltas a estos temas. Por lo tanto, yo creo que esa evidencia ya la tenemos aquí y para la salud infantil también, ¿no? Nosotros en este estudio de Madrid que hicimos, lo que hicimos fue algo tan sencillo o tan complejo como era geolocalizar todas las tiendas de alimentación que venden productos que no se podría llamar ni insanos. O sea, son productos que realmente no tienen ningún valor nutricional, que valen prácticamente nada y que están disponibles para todos nuestros niños. Y lo que hicimos fue coger todos los centros educativos de Madrid y colocar en un mapa todas las tiendas de alimentación donde se puede comprar lo que llamamos comida basura. Y podéis imaginaros, hicimos 400 metros de radio a distancia euclidia. ¿Cuántas tiendas tiene una media de los niños en Madrid a 400 metros? O sea, la media en Madrid eran 21 tiendas. 21 tiendas en las que un niño con €1... ¿Por cada centro? Por cada centro. 21 tiendas en las que un niño por €1 se puede comprar 3 gofres, con lo cual tiene cumplidas sus necesidades calóricas que no nutricionales para un día. ¿Vale? Pero es que esa no es la realidad de Madrid. La realidad es que hay niños que tienen 2 tiendas y había niños que tenían hasta 100 tiendas
en 400 metros, porque nosotros añadíamos supermercados chinos, tiendas de vending, a todo donde pudieran comprar esta alimentación. Y por otro lado, nosotros sabemos, y es un problema de salud pública en Europa, que la obesidad infantil es de los problemas más serios que tenemos de salud, y que además el sur de Europa es de las áreas que más obesidad infantil tienen, y España está dentro del sur de Europa y tenemos niveles rampantes de obesidad infantil. Bueno, si tenemos una ciudad construida, que hemos construido nosotros, que no ha construido ni Campanilla ni Peter Pan, y tampoco nos han preguntado ni a ninguno de vosotros ni a nosotros cuántas tiendas de alimentación que venden gofres a €1 se pueden poner alrededor de los colegios, es decir, en nuestra ciudad, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque es la realidad en la que vivimos en Madrid, la que viven en Londres, la que viven en Barcelona o la que viven en Nueva York, ¿no? Eso es lo interesante también muchas veces de la investigación, que lo que hacemos aquí en Madrid vale para cualquier otra ciudad. Bueno, eso es el mundo que hemos construido. Y repito, no el que hemos querido construir nosotros, sino que hemos dejado que se construya. Muchas veces dejar que alguien más construya por ti es una manera de acción también, ¿no? Bueno, con respecto a los parques, también hemos trabajado y hemos hecho mucha investigación en diferentes parques en la ciudad de Madrid, como es un parque en el barrio del Pilar, que es el barrio medio de la ciudad de Madrid, como es un parque en Nueva España, que es el barrio de nivel socioeconómico más alto dentro de la ciudad de Madrid, o como es un parque en Villaverde, que sería uno de los barrios de nivel socioeconómico más bajo. ¿Y cómo es ese parque? ¿Y cómo utilizan las familias esos parques? ¿Y quién va a esos parques? ¿Y quién lo utiliza y por qué no? ¿Y a qué horas? ¿Y qué diferencia hay de género o hay entre niños y niñas? Bueno, esto tengo la suerte de que El País me dio la oportunidad de escribir una columna, lo podéis ahí ver, ahora les hago publicidad a ellos. Creo que hoy en día hay muchísima investigación, muchísima evidencia, que no nos queda más remedio que realmente poner en traslación, o sea, que poder llevar a que esto ocurra para proteger la salud de nuestros pequeños, y a lo mejor preguntarles a ellos sería una buena manera de empezar. Sí, sería muy interesante preguntarles a los niños qué ciudad de futuro aspiran, ¿no? E intentar incorporar algunas de esas medidas desde la arquitectura. Pero fíjate, hablas de niños, yo pienso también en nuestros mayores, ¿no? En un país como España, un entorno como el europeo, donde tenemos una curva poblacional con una edad creciente. En España, concretamente, en nuestro parque edificado, creo que recordar que el 75% de nuestro parque no es accesible, pero es que además el 40% de las casas de más de 4 plantas no tienen ascensor, con unas personas que se van haciendo mayores, y que si queremos que inviertan en una rehabilitación con criterios de eficiencia energética, pues claro, nos van a mirar como si dirán, pues sí, muy bien, pero yo necesito salir a la calle. Es decir, la identidad, la cultura, la conservación de esas viviendas, la accesibilidad, son todos factores que intervienen también en nuestra salud, porque estamos viendo que la salud, pues eso, no es solo la salud cuando llegas al hospital. El otro día, en una jornada muy interesante también organizada por el Observatorio de Arquitectura Saludable en el CUAM, se hablaba de arquitectura hospitalaria. Decíamos, pero bueno, sí, pero la arquitectura hospitalaria tiene que estar bien hecha, sin duda, claro. Es como hablar de los edificios de nueva planta si no son energéticamente eficientes. Pues claro, de cajón, ¿no? Otra vez. Pero ¿qué pasa con lo que ya tenemos? ¿Y qué pasa con la ciudad donde se tienen que mitigar todos estos efectos? Eugenia, desde el colegio, mira, centrados en el edificio, un aire más limpio repercute en nuestra salud respiratoria y cardíaca. La reducción del ruido aéreo de nuestra vivienda disminuye drásticamente los niveles de estrés y las consecuencias más adversas que empeoran la salud cardíaca y mental de las personas. La correcta iluminación y su optimización repercute de manera directa en la salud y el bienestar del habitante, así como en el ahorro de energía de la vivienda. La accesibilidad afecta y beneficia a todos porque mejora la calidad de vida y revaloriza además el inmueble. El gasto de la rehabilitación es la forma más eficiente de ahorrar y puede equipararse a un plan de pensiones en el mismo periodo de tiempo y sin contar con subvenciones. Bueno, desde el Colegio de Madrid, oficina de rehabilitación, trabajo de los arquitectos, digamos, a pie de calle, los que están sobre el terreno. Esto lo tenemos que trasladar a ellos. ¿Qué medidas concretas? ¿Qué dirías tú, si nos está escuchando? Esperemos que sí.
como se ha mencionado, que no solo seamos profesionales que entendemos todo, que haya algún espectador o que logremos llegar a esa ciudadanía a la que le tenemos que contar que somos parte esencial de su bienestar. Cuéntanos medidas concretas o qué acciones concretas puede hacer un colegio de arquitectos para llegar a los ciudadanos de su ciudad. Vale, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Me ha encantado el documento, es muy ordenado, ¿no? Y luego el vídeo que habéis puesto después me ha tocado más la parte sensible. Entonces, yo aquí estaba invitada como miembro del Colegio de Arquitectos y os iba a contar y contaré pues eso, las ayudas, la oficina de rehabilitación, y también estaba invitada como experta en sostenibilidad. Entonces siempre empiezo mis intervenciones, pues soy arquitecta y el Colegio de Arquitectos, pero por la parte sensible, ¿no? He pensado que antes de nada soy una persona, ¿no? Soy una mujer y que vivo, que habito en las ciudades, ¿no? Entonces estoy harta de ver que para mejorar mi vida, ¿no? Pues mientras estaba aquí yo escuchando, ¿no? Yo tengo que mejorar a mí como persona, la familia, el trabajo, la salud y las relaciones, ¿no? Que son los 5 pilares que todos necesitamos que funcione en nuestra vida para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, esto es lo que un arquitecto tiene que aplicar en sus diseños de proyectos, de edificios y en su diseño de urbanismo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo cuidar a mi familia si para llevar a un hijo al colegio pues estoy 30 minutos en un atasco, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo si no tengo espacios diseñados de manera flexible para que yo pueda trabajar en mi casa? ¿Cómo puedo abrir la ventana con la sensación de libertad que me da, ¿no? Y de confort en una vivienda si cuando abro la ventana me estoy cargando toda la eficiencia energética de una casa de consumo energético prácticamente nulo? Bueno, pues todo eso se tiene que integrar para que los diseños arquitectónicos y el urbanismo sea lo más amable con las personas y le permitan desarrollar los 5 pilares fundamentales de su vida. Otro tema importante, ¿no? Es el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el orden y la flexibilidad. Por ejemplo, en el urbanismo, en las ciudades que son organizadas, que son racionales, permiten que la rutina, el día a día, sea lo más eficiente posible. Pero en esas ciudades desorganizadas e improvisadas es donde se generan los espacios, donde las relaciones que influyen tanto en la salud permiten que las personas se desarrollen, se relacionen de una manera más flexible y más improvisada, ¿no? que genera eso muchísima alegría en las personas. Entonces, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿qué hacemos? Bueno, pues por un lado damos servicio a los arquitectos y por otro lado damos servicio a los ciudadanos. Y, por ejemplo, eso está muy bien integrado en la oficina de rehabilitación. La oficina de rehabilitación lo que hace es mezclar las ayudas económicas que necesita una persona para rehabilitar su casa, las ayudas que vienen de los fondos europeos, cómo se gestiona eso, cómo podemos organizarlo, cómo una vez que tenemos esa ayuda podemos hablar con un arquitecto para que nos haga un proyecto y nos rehabilite nuestra casa, cómo buscamos al arquitecto, al constructor. Pues todo eso es la ayuda que nosotros prestamos en la oficina de rehabilitación. Y una parte muy importante también de los colegios profesionales, de los arquitectos, es preservar nuestro patrimonio arquitectónico. Todas estas ayudas, hemos visto un ejemplo muy bueno en Orcasitas de cómo arreglaron unos edificios, pero esto siempre tiene que ir de la mano de un arquitecto que lo que haga es mejorar la vida y la calidad de las personas que habitan esos edificios, pero sin olvidarnos nunca de la belleza y del patrimonio que tenemos en las ciudades todos los habitantes. Muchas gracias. Bueno, la parte emocional me ha encantado porque es la que al principio, además, cuando nos hemos encontrado aquí todos los ponentes, comentábamos de que a veces nos cuesta mucho trasladar todos estos conceptos a los ciudadanos porque como vivimos dentro de las propias ciudades no somos capaces a veces de coger esa perspectiva de salirnos desde fuera
y verlo, ¿no? O sea, estamos tan integrados en la ciudad que solo en situaciones límite, como ha sido, por ejemplo, la pandemia, hemos sido capaces de criticar lo que teníamos y de darnos cuenta de la necesidad de una buena ventilación, de una buena orientación, de una buena distribución, de un buen parque, de un buen espacio público, de una buena interconexión del parque con tu vivienda, de una buena circulación para llevar a tus hijos al colegio o para que puedan venir andando sin riesgo, de que las niñas puedan pasear sin peligro, etcétera. Eso es ciudad, eso es urbanismo, eso es arquitectura y eso es lo que tenemos que trasladar y eso es diseño para la salud. ¿Qué opináis vosotros? Como última pregunta, desde vuestro punto de vista, súper escueto, ¿cuáles son los beneficios de la arquitectura para la salud? Yo no querría reventarte este acto y he prometido que voy a ser buenísima, pero sí me gustaría decir, uno, que la familia no es el referente de la arquitectura y no podemos seguir hablando de los niños y la familia. A mí no me ha emocionado nada el vídeo y me ha parecido que seguimos... No, es que me parece que el mundo de la arquitectura y la arquitectura del mundo siguen estando tan separados. A mí me duele muchísimo más pensar que hoy es el Día de la Arquitectura y ayer era el día en el que hacía 2 años que la Cañada Real, que está en Madrid, no tiene electricidad. Y también hay niños. Y esos no se preocupan por si tienen un parque o por si se comen un gofre. Ojalá. Se preocupan porque de los cada 2 días que le toca electricidad, a lo mejor esos días van a poder hacer los deberes del colegio. O porque la que tiene la nevera, la insulina, al día siguiente le ha caducado. Y esto tiene que ver con la arquitectura. O me preocupa la gente que si salís ahí y bajáis a 200 metros, están durmiendo en la calle, porque ni siquiera tienen vivienda, ni ventilada ni bien orientada. Es que no la tienen. Entonces, la vivienda como alojamiento dotacional, que es algo que se está ahora poniendo en marcha, entender que la vivienda es un equipamiento, es algo que tiene que ver con la arquitectura y que tiene que ver con las ciudades. O, bueno, que los mayores, esos que ya más mayores, yo cumplo 61 años la semana que viene, es que ya soy mayor y el 27% de la población madrileña vive sola. Muchos porque quieren, otras porque son viudas y otros porque no les queda más remedio. Y de esa gente, muchos no pueden cocinar en sus casas, por muy ventiladas y muy bien dotadas que esté. Tienen que comer a un lado. Luego, los bares es un tema que tiene que ver con la arquitectura. O sea, ¿dónde comen? Hay comedores... En fin, que creo que hay muchos temas increíbles que la arquitectura sí tiene que ver con ellos. Por supuesto, lo de los parques es fundamental, pero que no nos podemos quedar en el rollo de la ventilación, la orientación y le que hemos quitado el amianto y que los niños toman gofres, que es que tenemos una ciudad como Madrid increíble que nos está pidiendo, por favor, a las arquitectas que hagamos algo junto con el gobierno, con las administraciones, pero no me podría quedar callada aquí diciendo, bueno, voy a orientar bien la casa la próxima vez. No. Hombre, estamos de acuerdo, Atsu, pero lógicamente entendemos que existen distintas escalas de actuación y seguro que si María pues nos contase datos, obviamente cuando lo llevamos a la escala mundial, esto pues se desorbita y la Cañada Real no pasa de ser un barrio puntual o una situación muy especial dentro de Madrid a ser una realidad absolutamente universal en otros contextos. El Foro Internacional de Vivienda que se hizo aquí en Madrid en mayo, donde trajimos realidades de los 5 continentes, pues puso en evidencia cómo efectivamente la vivienda digna y adecuada pues tiene una concepción distinta dependiendo de qué contexto y no es lo mismo vivienda social que vivienda asequible y depende. Obviamente todo tiene una multiescala que tenemos que ser capaces de aterrizar. Pero bueno, estamos hablando como de generalidades e intentando un poco abordar lo que la mayoría de la gente puede entender sin renunciar, por supuesto, a que los arquitectos tenemos que tener también en cuenta estas cuestiones. María, ya que te he aludido, ¿qué puede aportar la arquitectura para la salud? Bueno, primero de todo deciros que esa concepción holística que Anshu estaba describiendo ahora, perdón si no oí bien el nombre, pero creo que lo pronuncié bien, esa concepción holística es fundamental. Solo un ejemplo, en México, Distrito Federal, hace poco tiempo decidieron retirar los coches viejos, los antiguos, porque contaminaban mucho. En el nombre de la salud, o sea, porque tienen un problema de salud pública muy importante relacionado con la contaminación del aire. ¿Qué pasa? Que quien tiene coches antiguos y viejos, mejor dicho, viejos, no antiguos, no son las clases más favorecidas, son claramente las clases menos favorecidas. Entonces, estoy muy a favor de esa visión de conjunto, efectivamente, no arreglar la ventilación y no resolver
los problemas estructurales. Pero una ciudad tiene que ser ese lugar donde la salud está protegida y promovida. Y se protege y se promueve en intervenciones a escala muy ambiciosa. Y esa escala muy ambiciosa tiene que tener en cuenta, por supuesto, los espacios verdes, los refugios climáticos que antes no los mencionamos, la eficiencia energética, la capacidad de tener una interacción social que tenga en cuenta ese aislamiento, esa soledad, esos comedores. Hay que pensar de alguna manera con un concepto muy humanista, ¿no? Muy de renacimiento. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci, no me atrevo a deciros esto a vosotros arquitectos, yo solo soy un médico, pero el concepto de una ciudad, él no solo decía que era una ciudad para vivir, era una ciudad para ser feliz. Eso sí que sería un concepto de altura y de ambición, ¿no? Y para ser feliz tienes que tener en cuenta todos esos aspectos, desde el más pequeño y mínimo hasta resolver el problema de las desigualdades y las inequidades, hasta prevenir la obesidad, hasta poder caminar, hasta no marginalizar más todavía a aquellos que tienen menos capacidad económica y generar algo que nos haga a todos, ojalá, un poco más felices. Así que yo me voy otra vez con Leonardo da Vinci, que era médico y arquitecto, planeaba urbanísticamente muy bien, y creo que tenemos que reinventarnos en ese sentido. Un detalle, no olvidemos que esto tampoco es una cuestión de lujo o de, en fin, deseo de ecologistas, de élite, snobs, ¿eh? Tenemos 7 millones de muertes prematuras todos los años debido a la contaminación del aire, y eso requiere una entrada muy potente por ahí de lo que los arquitectos tienen que ayudarnos a hacer. Y como decía, ahora nos vamos a la cumbre del cambio climático, y ahí la idea es demostrar a todo el mundo que atacando las causas del cambio climático, en el fondo lo que genera son beneficios para la salud, y uno de ellos es toda esa transformación urbana, un urbanismo saludable, verde y sostenible. Bueno, por supuesto, la visión integral y transversal es fundamental, y abordar los problemas con esa visión holística también. Me respondéis a la pregunta y en cuanto acabéis voy a dar paso a que el público también pueda preguntar y a que se incorpore con nosotros tanto Manuel como Marta, por si alguien quiere hacerles una pregunta también a ellos. Caroline, la importancia de la arquitectura para la salud. Bueno, totalmente de acuerdo que salud es un buen punto de entrada para la sostenibilidad y cambio climático. Para mí, a mí me gustaría, un poco siguiendo a María, de cara al futuro, los arquitectos en los credenciales ponen arquitecto y también agente de salud pública, porque lo sois. Sí. ¿Sí? Lo sois, un agente muy potente de salud pública, porque hemos dicho que la área de salud, nuestra salud no se crea ni con nuestra propia persona ni por el sistema sanitario. Se crea en el contexto social, económico y físico en que vivimos. Esto es una gran oportunidad. Entonces, tenemos que centrar mucho más en este punto, es decir, los sitios donde la gente vive bien no es porque tienen que buscar la salud, es porque la salud está dado por su entorno. El entorno provee salud. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad o la capacidad de hacer que el entorno da salud a la gente? Los arquitectos, los urbanistas. Bueno, con el amparo de las administraciones, que a veces no nos dejan. A ver, esto, o sea, que no nos carguéis responsabilidad a nosotros. Ver, déjame esperar un poco, ¿no? Pero esto también, a ver, mirando un poco el informe, que da visiones y luego va retos, ¿no? Es muy curioso, porque si uno examina un poco estos retos, la mayoría no son qué tenemos que hacer, es cómo tenemos que hacerlo. Sabemos mucho más y tenemos mucha capacidad en el qué que el cómo. Aquí tenemos retos súper importantes en ir rápidos, ir a escala, resolviendo los problemas y las barreras administrativas y de proceso. Tenemos que tener mucho más énfasis en esto. Sabemos qué, no sabemos cómo. Por la complejidad tanto de los procesos, de las ciudades y las personas, porque somos complejos. Entonces, también déjame apuntar 2 cosas más que creo que aquí tenemos que tener. Es evaluación. Desde la salud, el tema de la evaluación del impacto es súper importante. No hemos de recetar un medicamento, un tratamiento sin saber que funcione. Es lo mismo con las intervenciones de arquitectura y urbanísticos. Las buenas intenciones y la capacidad técnica no es suficiente para garantizar el resultado que queremos. Hemos de incorporar la evaluación en lo que practicamos. Vamos a reseñar un entorno escolar, vamos a intentar reducir la contaminación atmosférica, vamos a hacer X. Realmente lo estamos consiguiendo. Yo creo que ahí es donde la salud también puede ayudar a introducir este elemento de evaluar
lo que estamos haciendo no, y entender dónde nos equivocamos y cómo tenemos que mejorar y celebrar cuando lo conseguimos. Y también, esto está muy combinado con la educación. Hay una desconexión muy importante entre las disciplinas. Yo acabo de volver de un encuentro, de una conferencia de placemaking en Pontevedra, de muchos urbanistas y arquitectos. Y nadie dentro de su carrera les había hablado de la evaluación, de las técnicas de medir, de la salud. Entonces, incluso en mi formación como especialista en salud pública no me hablaban del entorno en sí, como lo he llegado a entender. Entonces, tenemos que empezar a raíz de esto, cuando nos formamos, para ejercer esta profesión, que esté interdisciplinar desde el principio. Y creo que es un reto donde los colegios y las universidades tienen que ser mucho más proactivos. Gracias. Además, con la responsabilidad que digo de que nuestras intervenciones perduran durante muchísimos años, ¿no? Manuel. Bueno, yo solo diría cosas un poco conceptuales y grandiosas, pero siguiendo también lo que decía María, de ser ambiciosos. O sea, yo creo que el reto actual pasa por la desigualdad, pasa por el cambio climático y pasa por una planificación urbana que necesariamente pasa por cambiar el modo de transporte. Y el modo de transporte del futuro, aunque a muchos nos duela o sigamos sin entenderlo, ya hay mucho dinero en eso, necesariamente tiene que ser sin coche. Entonces, si somos ambiciosos, tenemos que planear una ciudad que sea mucho más igual, pero sea una ciudad sin coches. No sé, hubo un momento dado que Hamburgo dijo que iba a ser la primera ciudad del mundo sin coches. No sé si ya se han retractado o siguen en ese camino, pero creo que hay que ser ambiciosos y decirlo porque tiene muchos beneficios para todos, para la salud y para el medio ambiente. Y creo que el cambio climático, como decía María, lo hemos sufrido este verano y a lo mejor no sé cómo lo vamos a poder pasar en el siguiente invierno o en el siguiente verano, pero es algo que es fundamental para planificar nuestras ciudades. Así que en ese conjunto de desigualdad, cambio climático y transporte creo que nos jugamos mucho. Eugenia. Vale, pues yo voy a hacer un resumen de 4 puntos, ¿no? Por un lado, de la jornada de hoy, importante, el contacto entre colegios profesionales de arquitectos y médicos y estar relacionados y para aprovechar lo que sabemos cada uno y poder hacer la arquitectura lo más saludable posible. 2, formación. Sí, es verdad, uno de los cometidos nuestros como colegios profesionales es la difusión y la formación de los arquitectos y de los ciudadanos para que todos estos criterios de sostenibilidad y de salud que tenemos en la cabeza se transmitan a los ciudadanos y a las personas que no están formadas, ¿no? Y es verdad que además en las universidades, a lo mejor me equivoco, falta también formación en este tema de salud. Tercero, diseño sostenible. Pues como arquitecto, como arquitecta, para hacer un desarrollo sostenible, ¿qué tengo que hacer? Es un edificio, es un planeamiento que es respetuoso con el medio ambiente, con las personas y con el entorno. Para eso la elección del lugar es fundamental, utilizar los recursos existentes, un diseño pasivo y activo en nuestros edificios. La construcción, que durante la construcción se genere el mínimo residuos posibles. Si se generan, que se sepan dónde hay que llevarlos y cómo hay que tratarlos. La digitalización, monitorizar todas nuestras casas, nuestros consumos, para adelantarnos en el tiempo y poder reducir esos consumos. Y luego, por último, y muy importante, aunque no fuera a lo mejor del diseño saludable que estamos hablando en la arquitectura, pues recojo lo que ha dicho Atsu, de que deberíamos de hacer otro foro o, desde luego, empezar a tratar todo el tema de las injusticias y desigualdades sociales que, desde luego, existen en nuestras ciudades. El tener la perspectiva de escala, ser capaces de aplicarla. Yo no quiero dar paso a las preguntas sin hacer una breve mención y agradecimiento a nuestro fallecido presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España, Lluís Comerón, que fue quien lanzó el observatorio
y que estaría muy contento de estar en la presentación de este primer documenta. Y él siempre hablaba en las reuniones, por lo menos en las primeras reuniones de MAPA de casi todos los grupos, hablaba de Macedonia, hablaba de que no éramos un zumo, que éramos una Macedonia, porque teníamos que ser capaces de integrar todas esas visiones y esos sabores diferentes de los actores del sector y diferenciarnos, y que estuviera rico y que supiera bien y que fuera consistente. Y hablaba de que no estábamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y entonces yo les animo a todos ustedes a que formemos parte de ese cambio de época y contribuyamos, nos complementemos y seamos capaces de impulsarlo. Y no sé si hay alguna pregunta desde el público. Pueden preguntar también a la presidenta y a Manuel. ¿Alguien se anima? Sí. Hola, soy César de IECA. Quería hacer una pregunta en respecto un poco a la configuración de las ciudades. Hemos hablado que es una ciudad sin coches o que debemos tender a una ciudad sin coches, pero yo al final, y lo que conozco es Madrid, que es mi ciudad, al final el problema que creo que tenemos es un tema de urbanismo, de dónde están localizados los centros de trabajo y dónde vivimos. Madrid tiene una configuración muy característica, la población está principalmente en el sur y hay todos los días un trasvase tremendo de personas que van a trabajar del sur al norte. Está muy bien si ahora organizáramos una ciudad de cero, porque sabríamos cómo diseñarla o por lo menos podríamos aplicar ciertos criterios. Mi pregunta es un poco a eso, no tanto el qué, sino el cómo somos capaces de acometer estos retos que tenemos. No sé si esto también va por un tema se ha hablado también de Madrid, de calle 30, ¿no? Del soterramiento del M30, cómo eso benefició mucho a la ciudad. No sé si hay planes específicos para una ciudad como Madrid o para otras, para intentar solucionar estos problemas, si eso conlleva cometer grandes obras singulares como pudo ser Madrid calle 30, si se puede replantear de una manera diferente. No sé, es un poco una pregunta abierta porque tampoco tengo la solución. Bueno, contesto porque es un poco lo que yo he planteado, ¿no? con Hamburgo. Decía la directora de Planificación Urbana de Nueva York con el alcalde Bloomberg, que seguro que la conocéis mejor que yo, decía hace relativamente poco que la libertad, y fijaos, una americana en Nueva York, de Bloomberg, hablando de la libertad hoy en día de un ciudadano o de una ciudadana es poder ir a donde quiera sin coche. Y lo dijo la directora de Planificación Urbana de la ciudad de Nueva York, una ciudad que es todavía más compleja que la nuestra, donde de hecho la ciudad de Nueva York tiene 8 millones de habitantes, pero en el día, o sea, a mediodía hay 12 millones de personas porque han venido 4 que han entrado y están trabajando y se tienen que ir. Esto es complejísimo, por supuesto que es complejísimo, pero la cuestión es que aprendamos unas ciudades de otras y que demos los pasitos y pasos muy grandes, porque nos jugamos mucho en ello, para llegar a ese camino. Y la falta de coches pasa por el transporte público. O sea, lo que no podemos es salir de la pandemia pensando que necesitamos nuestro coche más que nunca. Y el coche la utilización del coche en Madrid no ha disminuido. Y la gasolina cuesta el doble ahora mismo. La gasolina, el petróleo, el diésel, lo que queramos echarle a nuestro coche, ¿no? Entonces tenemos que pasar necesariamente por ahí. Porque además, no solo como planeta, como ciudad, necesitamos disminuir las emisiones del tráfico rodado, porque desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte rodado es el problema. No la industria ni otros contaminadores, es el tráfico rodado. Pero luego además, hablando ya de niños, ¿no? Que era lo que yo venía a hablar hoy, tenemos evidencia de cómo la contaminación y el ruido acústico en nuestras ciudades disminuye la capacidad cognitiva de nuestros hijos, disminuye la capacidad de concentración, y eso saliendo de una pandemia en la que hemos tenido que trabajar con las ventanas abiertas. Y seguimos con colegios que están pegados a esta calle, que los que vivís en Madrid sabéis que esta calle se llama José Atascal y que aquí hay 12 colegios desde Cristo Rey hasta 12 colegios y centros educativos hasta que llega uno al Instituto de Empresa en mitad de una autopista urbana. Y ya sabemos
que la contaminación y el ruido atmosférico y el ruido en la ciudad disminuye tu capacidad intelectual y tu capacidad de actuación y de concentración. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Carolyn. El problema no es el conocimiento, el problema es el cómo. Es cómo hago yo que José Atascal ya no sea José Atascal. Y encima os han levantado aquí a los de Roca Gallery, les acaban de levantar el asfalto y hay una capa de polvo así ahora mismo, ¿no? Entonces, esto tenemos que solucionarlo, ¿no? Y el que piense que le da igual y que es para el futuro, creo que se está equivocando. Manuel, déjame, Sí, sí, le voy a dejar a Achu, pero déjame decirte que el 40% de las emisiones se corresponden al sector de la edificación en las ciudades, con lo cual no solo actuando en la movilidad, y quien se piense que puede actuar en la movilidad sin intervenir en el urbanismo, es decir, que aquí también los arquitectos tenemos mucho que decir en todo el proceso constructivo y en la descarbonización de los propios edificios. Achu, perdona. No, simplemente quería comentarte que yo, que en el fondo siempre parezco tan enfadada, pero soy optimista porque creo que es posible, ¿sabes? Por ejemplo, eso que has comentado, acuérdate cuando la M30 íbamos a 150 y ahora vamos a 70 y no pasa nada. Si tenemos que ir al aeropuerto, pues una de dos, o cogemos el cercanías o sabemos que vamos a tardar 1 hora. Si tú te pudieras imaginar, muchas veces confundimos el espacio con el tiempo. Tú sabes que tienes que ir a trabajar, lamentablemente, a no sé dónde y es inevitable, entonces en vez de mudarte, bueno, pues vas. Pero si supieras que vas a tardar 2 horas, a lo mejor te lo estarías pensando porque te cambiabas de vivienda o esas 2 horas te las dedicabas a leer o ibas en coche, pero no ibas por una calzada rápida, no ibas con una velocidad de 40, sino con una velocidad de 8, es decir, que casi te merecía la pena ir en bici. Entonces, es un problema de tiempo. El tiempo y el horario marcan nuestras vidas, no es un problema de espacio. Si tú sabes que vas a tener que ir al aeropuerto y tardas 2 horas, pues esas 2 horas te las planificas. Por eso yo decía, lo de la ciudad cuidadora es una ciudad que va al ritmo de los más lentos, que son los niños, pero también personas que tienen diversidad funcional o personas mayores. Simplemente imagina, que no es una imaginación, no hay que ser de Peter Pan, imagina este Abascal que no hubiera diferencia entre la acera y la calzada. Imagina que la velocidad máxima fuera de 9. Imagina que los semáforos para los coches durasen 7 minutos. Coge tu coche, allá que te pongas. ¿Quién lo cogería? ¿Te merece la pena? Posiblemente cogerías un transporte público o buscarías otras alternativas. Entonces, sí es una realidad una ciudad sin coches, sobre todo lo que ha dicho Manuel. Miremos al norte de Europa. Es que en el norte de Europa ya no hay calzadas. Es que la gente va ahí. Entonces, no te da miedo ir con tus 2 niños ahí en la bicicleta y tal, porque vas más rápido que el coche, posiblemente. Entonces, es una realidad si pensamos que no depende tanto del ancho de las calles como de su pavimentación, de cómo acompaña la naturaleza. Ya se pondrá el mercado de los coches a inventar otra serie de cosas para que puedan seguir vendiendo. Pero sí es posible, es real y solamente es que queramos hacerlo. Pero yo diría que sí hay un tema territorial aquí, ¿no? Claro. De que tenemos que estar, hablamos mucho de las ciudades, pero las ciudades no existen en aislamiento, ¿no? Son parte de una red metropolitana y también de nodos con otras ciudades. Entonces yo creo que esta cuestión, ahí entramos en una más complejidad, porque el tema de competencias, volviendo al cómo, se entra en un conflicto, hay un montón, cogemos el ejemplo de Barcelona, hay un montón de entidades que tienen diferentes competencias. Es casi imposible que todos se pongan de acuerdo en qué tiene que hacer. Entonces, también yo creo que es muy importante entender esta tendencia en la planificación territorial, ¿no? Los movimientos demográficos, cuando pretendemos solucionar este tema. Pero, por ejemplo, al menos en la salud, es casi imposible conseguir una convocatoria con un proyecto a escala metropolitana. Solo quieren la ciudad de Barcelona o quieren la ciudad de Madrid. No quieren que tenemos esta visión más territorial, más metropolitana. Entonces, yo creo que tenemos que empezar con la ciudad, pero siempre hay que entender que allí es un red, ¿no? Y necesitamos más flexibilidad en esto y necesitamos el mecanismo para poder mirar estas diferentes escalas. Sí, bueno, es una tontería, ¿no? Pero las personas hacemos las cosas por amor o por dolor. Entonces, si no vas en bici a trabajar porque no tienes ese amor por la naturaleza, lo tendrías que hacer por dolor, que es como decía Atsu. Si realmente te van a poner una multa por ir a 120 o vas a tardar 2 horas, pues te replanteas si te cambias, o a lo mejor tu jefe se replantea que tiene que ser un poco más flexible con el horario para que no salgas justo a todo el mundo a la vez a trabajar o para que puedas teletrabajar en tu casa un par de días. Entonces, bueno, los 2 motivos pueden valer.
Bueno, yo un poco quisiera incidir quizás en la complejidad de la ciudad, la complejidad de las edificaciones. O sea, realmente es un mundo muy, muy, muy complejo, que hay que abordarlo desde una perspectiva general y desde diferentes escalas, pero también muy planteada en el largo plazo, que muchas veces en muchas decisiones es cortoplacista, y para ello hacen falta consensos, hacen falta pactos, no solo a nivel profesional, sino muchas veces también a nivel político, y seguro que hace falta voluntad de querer abordar todos estos cambios. Posiblemente entren también en momentos de prueba-error, cosas que hay que después ir reconduciendo, pero sobre todo creo que es muy importante esta visión en el largo plazo y sobre todo partiendo del consenso. A mí me gustaría también hacer algún comentario de todo lo que he dicho, que me ha parecido muy interesante, la verdad. Yo creo que además parte un poco de la esencia de la sostenibilidad, que es hacer elementos, tener visiones multidisciplinares. Y aquí se han puesto de manifiesto, ¿no?, muchas de ellas, y muchas veces contradictorias, que la propia contradicción es lo que nos va a hacer avanzar, y yo creo que está, ¿no? Decía Gropius, que es un arquitecto, ¿no?, de los fundadores de la Bauhaus, que los tiempos modernos se caracterizan por la excelente perfección de los medios, pero a la total falta de objetivos, ¿no? Es algo que lo decía hace ya pues, más de casi 80 años y que sí muy, muy patente cada vez más, ¿no? Cada vez tenemos más medios, pero cada vez perdemos objetivos, no tenemos objetivos, ¿no? En este caso, yo creo que esos objetivos hay que focalizarlos mucho y hay que tener un poco cuidado con ellos, porque la sostenibilidad es un recorrido de lo global a lo local, constantemente, lo global a lo local, lo global a lo local, ¿no? Si esos objetivos son demasiado ambiciosos, posiblemente serán inalcanzables y nos harán perdernos un poco en este concepto. Entonces es bueno debatir, es bueno hablar, pero es bueno ser conscientes de que tienen que ser objetivos alcanzables. A mí que me toca dar alguna charla, yo tengo la suerte que vivo en una ciudad pequeña, vivo en Pamplona, yo ando en bici habitualmente porque me vine una vez en bici a Madrid, me eché la bici, que tengo una bici plegable, la eché en el tren, se me ocurrió andar por Madrid en bici y ya no volveré más a traer la bici a Madrid, porque si no fallece aquel día, claro. No, vamos, es tremendo, ¿no? Un poco la falta de que hay aquí un poco de respeto de todo el mundo, ¿no?, en ese concepto. Ese concepto de la bici, los que hemos viajado nos gusta mucho esa referencia europea. Si habéis estado en Copenhague o en estos países europeos, en Dinamarca, ahí se consiguió que la gente andara en bici no por una cuestión cultural, por una cuestión de impuestos. Claro. En Dinamarca es carísimo comprarse un coche, carísimo. O sea, y eso es una cuestión de Estado, es una cuestión de política de gobierno. ¿Tú quieres un coche? Pues tienes que ser multimillonario. Los únicos coches que hay, si habéis estado, ¿no?, en esas ciudades, son Mercedes, que son taxistas, ¿no?, conducidos todos por emigrantes que van a toda leche, porque como no hay coches, pues van a todo correr, pero no ves a nadie más en coche. Y ves nevando a la gente en bici, andando en bici, y realmente cuando tú le preguntas a la gente, te envidian. Y es un poco verdad, y dices, pero tú te mueves en coche, tú tienes coche. Y digo, pero sí, a mí lo que me gusta es lo vuestro, ¿no? Pero realmente esa cultura está, y los niños pequeños ya están acostumbrados a vivir en ciudades sin coche. Yo creo que se puede hacer. Pero se puede hacer si no nos pasa lo que nos pasa ahora, que yo vivo, como decía, en Pamplona, Navarra, la mayor industria que hay en Navarra es la Volkswagen. Y entonces cada vez que se empiezan a vender menos coches porque hay pandemia, o menos coches porque no hay microchips, o menos coches porque sube el combustible, hay una especie de temblor, ¿no?, allí. Entonces eso es una cuestión que va a costar muchos años hacerla, ¿no? Claro, si nos quedamos en ese objetivo de que va a costar muchos años hacerla y no hacemos nada, tampoco avanzaríamos nunca. Yo cuando me toca dar alguna charla y hablando de niños, les suelo contar un poco siempre la parábola, ¿no?, un poco inocente del gorrión, ¿no? El gorrión, ¿no?, que está en el bosque y de repente el bosque empieza a arder. Y empieza a arder y empiezan todos los animales a escapar del bosque corriendo, ¿no? Todos los animales escapando del bosque corriendo y el bosque venga a arder y el gorrión, de repente que va al río, coge con el pico un poco de agua y va a ir a echar fuego, ¿no? Y los animales cuando se van escapando del bosque le ven al gorrión, se para diciendo, pero tú estás loco, tú te piensas que vas a apagar el fuego. Y dice, no, yo soy consciente que no voy a apagar el fuego, pero yo estoy haciendo mi parte. Lo que tenemos que hacer es un poco nuestra parte. Lo que cada uno tenemos que hacer es nuestra parte. Si nos ponemos objetivos inalcanzables, posiblemente nos servirá de excusa y de coartada para no hacer nada. Lo que tenemos que hacer es hacer dentro del ámbito de cada uno, intentar hacer lo que podemos. Arquitectos como arquitectos, en el tipo de proyecto que hacemos, ¿no?, médicos como médicos, ¿no?, biólogos, investigadores, cada uno hacer nuestra parte. Y si puede ser juntos. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, muy breve porque tenemos que despedir la jornada. Bueno, quería felicitaros por esta publicación de Ciudad Sostenible, realmente por el orden y por lo completa que es.
Bueno, contaros que hay una ciudad española, que es Pontevedra, que es una ciudad sin coches hoy prácticamente, bueno, más allá del centro, o sea que centros urbanos en el mundo hay sin coches, y que ha conseguido que suba la población. Es la única ciudad gallega que ha conseguido que haya más población, que haya crecido la población, porque en Galicia pues está decreciendo en general. Los casos de éxito demuestran que se puede hacer. Desde luego es más fácil hacerlo en ciudades de pequeño tamaño que en ciudades grandes, porque pues, tenemos que seguir recorriendo unas distancias enormes que a lo mejor en bicicleta no es tan evidente recorrer, ¿no? Entonces habrá que encontrar esos caminos. Y bueno, desde el Observatorio de Arquitectura Saludable, que hemos colaborado en este trabajo, bueno, pues felicitaros por también la transversalidad, ¿no? O sea, el que estéis aquí, no solamente representantes de la arquitectura, sino también de la medicina, pues para poder llegar a este objetivo. Y bueno, y la consulta es respecto al cómo, ¿no? O sea, que si nos podemos poner a hacer, digamos, propuestas concretas para que nos pongamos una hoja de ruta, ¿no? O sea, mi propuesta es eso, si entre todos los que estáis aquí podíais dar hacer a lo mejor una pequeña propuesta para colaborar y para que entre todos veamos cómo podemos empujar. Gracias. De todas formas, podéis hacer una propuesta, pero que aquí hay más de 100 propuestas ya. Que la idea es que este grupo de trabajo, como el resto de grupos de trabajo del observatorio, ahora se pongan a trabajar sobre esas propuestas, de manera realista, como ha dicho Manuel. La ambición hay que tenerla, pero luego hay que ponerla y aterrizarla en la realidad, y vamos a intentar a ver si somos capaces de esas 100 propuestas, priorizarlas, evaluarlas, valorizarlas, ver a quién implica, ver cuáles podemos de verdad accionar. O sea que yo creo, bueno, estáis todos invitados a una copita de cava para seguir comentando. Los que estáis aquí presenciales, muchas gracias por haber venido. Se ha hablado de tiempo, Achu, pues hace poco alguien que sabía mucho de cambio climático dijo, hablamos de que tenemos muy pocos recursos y que se nos agota el agua y los combustibles fósiles, pero hay un recurso del que no hablamos y que es el que menos tenemos, el tiempo. Pues a ver si somos capaces de aprovecharlo. Así que nada, muchas gracias a todos. Pero sí.